grado 4 décimos acá en el llano, como decimos 56 es el porcentaje de la humedad. El viento sopla del sur a 11 kilómetros en la hora y la visibilidad es normal. ¿Qué nos espera para el resto de esta jornada de lunes? Una máxima que va a rondar los 13 grados. Ayer estaba muy amenazante, como que en algún momento iba a llover. No. Sin embargo, no sucedió. El cielo va a permanecer así, parcialmente nublado, sin ninguna probabilidad de lluvia o lloviznas en lo que resta de esta jornada. Bueno, vamos a empezar a contar y a hablar acerca de las expectativas, ¿no? De lo que el pueblo de Venezuela había soñado, había esperado a lo largo de toda la jornada del domingo, que después de más de 20 años, 25 años, ellos estaban esperando como una jornada histórica, donde finalmente, yo digo que más allá de el candidato, ¿no? que se presentara, lo que quiere el pueblo de Venezuela es un cambio fuerte, un cambio rotundo, totalmente, que les traiga a ellos la posibilidad de que su familia vuelva al país. Es por eso que vamos a ir analizando de a poco, porque lo vamos a hacer durante toda la mañana con Jorge Bocio, que es quien se ocupa de los temas internacionales, y con que vamos a empezar a desandar este camino que ya lo conocíamos, Jorgito. Me parece que ya era una cuestión cantada que esto iba a pasar. Lo fuimos anunciando junto con Antonio y contigo a través de las últimas semanas, lo que iba a suceder con respecto a esto. Más planteamos los escenarios y uno de ellos se dio un poco partido, porque no consideramos que iba a ser tan evidente el fraude, pero quizás la desesperación por los resultados. Ahora después lo vamos a analizar después de la pausa, y quizás también por no saber cómo reaccionar. Creo que mencionamos, y voy a recordar, que hace 2 meses atrás Maduro se quiso ir. De hecho, subió a un avión para irse, y los rusos no lo dejaron. El mismo hangar donde estaba su avión para poder irse, había 2 aviones rusos, y los mismos dirigentes, por órdenes de Putin, no lo dejaron. Entonces la acción que le quedaba era esta. No dejaban ingresar para el conteo, como los fiscales que tenemos nosotros. Sí. Había solamente fiscales del oficialismo, no dejaron ingresar fiscales de la oposición para testificar, para verificar, para auditar qué pasaba en el conteo de los votos. Y ahí está el resultado que se dio. Pero ya sabíamos que iba a pasar esto. Inclusive venimos hablando hace meses la importancia de veedores internacionales, la importancia de organismos internacionales que llegaran a Venezuela con tiempo, se instalaran y pudieran de alguna manera hacer de veedores y justamente confirmar los resultados que ya se conocen. Pero ¿qué pasa? Acá hay algo mucho más grande y mucho más oscuro, que inclusive los organismos internacionales ya lo saben, y me da mucho que pensar. Y digo yo, ¿por qué se permitió una vez más esta situación? Sabiendo ya lo que iba a pasar, ¿cuál es el apoyo también internacional que se tiene frente al fraude? El único apoyo que tenía eran 5 países, en realidad. China, Rusia, Corea del Norte, Turquía y Nicaragua y Cuba. Son 6 países que son los que apoyarían a Maduro. Recordemos que Maduro tiene propiedades adquiridas en Turquía. Sería el destino que en el plan B, en el escenario B de perder las elecciones e irse, sería el destino que tenía Maduro. Eligieron la opción, el escenario A, o sea, no reconocer el triunfo, decir que triunfaron ellos, y ahora sacar a los militares a la calle. Diosdado Cabello, ayer a eso de las 11 de la noche, hora argentina, dijo, vamos a salir a la calle. Recordemos que en Venezuela, aparte del ejército, hay milicias armadas por el mismo Maduro, el mismo régimen de Maduro, de acólitos propios, que ayer incluso salían durante la votación a amedrentar a los votantes que no eran de su color político. Una persona herida de bala también. Exactamente, ayer, exactamente. Entonces, eso es lo que va a pasar hoy seguramente,
van a salir a la calle para evitar la manifestación de quienes están reclamando claridad en el escrutinio que se debería llevar a cabo, y después vamos a hablar un poco en la columna de quienes están reclamando eso y la particularidad de quienes lo hacen. No, y quiero charlar el escenario de qué es lo que va a pasar después de esto, porque evidentemente son muchos los líderes del mundo que no van a aceptar estos resultados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de acá para adelante? Porque se ha conocido, por ejemplo, se han conocido porcentajes, y está dando entre un 132, 135, vi un 140% de ganadora Maduro, una cosa locura, nos dan los números, por supuesto. Nos tratan realmente de idiotas a todo el mundo, nos tratan de idiotas. Y están hablando inclusive de que algunas mesas tienen el 4% para el mundo, para Corina, un 4%, un 5%, cuando sabemos que era arrollador el triunfo de los opositores. Bueno, no ha dormido esta noche, nadie ha dormido esta noche, porque el escenario que estamos mirando para adelante preocupa y mucho. Por supuesto, el presidente Javier Milei está desde temprano muy preocupado y contando que la Argentina no va a reconocer directamente las elecciones en Venezuela, lo que va a replicar seguramente otros países de la región. Porque este era el momento indicado, ¿no?, para que las cosas cambiaran. Decime, Gaby. No, decía con respecto a esto, Nati, bueno, también Jorge, que muchos líderes latinoamericanos han salido a hablar después de lo que fue el fraude en Venezuela. Boric, fíjate, dice, el régimen de Maduro debe entender que los resultados que se publican son difíciles de creer. Boric. Ese es el título de la columna mía de hoy, precisamente. Porque no por la frase en sí, sino por quién la dice la frase. Claro. Porque estamos hablando de un presidente que está alineado ideológicamente más cerca de Venezuela que de Argentina, por ejemplo. Y tengamos en cuenta también al gobierno de Colombia. Estamos hablando que aún más alineado ideológicamente con Maduro, que ha pedido transparencia y que haya una auditoría independiente, que es lo que no hubo hasta ahora. Y así se expresó el presidente de Costa Rica, que dijo enérgico repudio. Uno esperaba eso, por ejemplo, de Joe Biden o de la Unión Europea, que de hecho sí lo hace, pero sin embargo estos presidentes que están, insisto, más cerca desde el punto de vista ideológico que ellos, son los que se han expresado de esta manera. Lula da Silva, estamos hablando del presidente de centro izquierda de Brasil, que también ha pedido en ese sentido. Y que también se había enojado y no fue a ser veedora a Venezuela. Y después también tengamos en cuenta los resultados de algunas embajadas extranjeras fuera de Venezuela. Por ejemplo, en Brasil, en 2 o 3 lugares hubo una relación así como 728 votos para Edmundo González, 23 o 25 o hasta 3 para Nicolás Maduro. Lo mismo pasó en Bilbao, en España, en Buenos Aires, en distintos países ha pasado exactamente. En realidad dicen que ese es el verdadero, un poco exagerado, porque obviamente el que está en el extranjero se fue precisamente por estar en contra de Maduro. Pero me cuentan que dicen que alrededor del 60-66% de los votos había sacado Edmundo González. Esto habla de gente que estaba dentro de la escuela. Edmundo González con respecto al 20 y pico, 30 de Nicolás Maduro. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Es muy difícil pensar que vaya a haber una intervención extranjera. Es muy difícil. Es muy complejo el poder armar una intervención extranjera en Venezuela. El tema se debería dar desde adentro, y ahí está el problema. Claro, ahí está. Porque ahí está el problema, y la famosa frase de hace 2 semanas de Nicolás Maduro: va a haber un baño de sangre, porque él sabía cuál era la última alternativa que tenía el régimen para superar lo que es el peor fraude de la historia de las elecciones de Latinoamérica. Sí. Así que estamos muy expectantes acerca de qué pasos se van a dar y cuán cruento va a ser esos pasos que se den
en el interior de Venezuela. En el exterior sí va a haber de todo tipo de declaraciones, de repudio, de pedido de auditorías, de más transparencia, pero por ahora no va a pasar de eso. Es muy difícil, muy complejo, insisto, cuando hay dos países muy poderosos como Rusia y China que han respaldado al régimen de Maduro. Y no han hablado todavía, ¿no? ¿Putin no ha hablado? Sí. ¿Dijo algo ya esta mañana? Sí. Putin anoche dio el respaldo al régimen de Maduro y si bien no personalmente Xi Jinping, pero sí el gobierno en forma oficial de China felicitó a Nicolás Maduro por su triunfo, esto muy entre comillas desde el punto de vista de nosotros, en Venezuela. Después está obviamente Corea del Norte y los dos países latinoamericanos, Cuba y Nicaragua, que son los que están apoyando desde siempre a eso. Un puntito aparte de Venezuela para el panorama internacional, porque ya tenemos que ir a la siguiente nota, es lo que pasó este fin de semana en una cancha de fútbol de los Altos de Golán en Israel. Un misil que provino desde el Líbano, explotó y dejó 11 muertos. Después hubo un 12º muerto por un chico que estaba herido. Eran jugadores juveniles que estaban disputando un partido de fútbol y que amenaza, o por lo menos advierte a la comunidad internacional de, obviamente, una posible represalia. ¿Qué pasó? Hezbollah, que es el proxy de Irán, los terroristas de Irán que están actuando en el sur del Líbano, en el norte de Israel, inmediatamente dijo que no, ellos no fueron, que no tuvieron nada que ver porque sabían lo que venía detrás de todo esto. Las autoridades del Ministerio de Defensa del Líbano también dijeron, por favor, sean moderados porque desde acá nosotros no fuimos. Lo que pasa que Israel no se va a quedar quieto. Joe Biden pidió moderación y inmediatamente el Ministerio de Defensa de Israel le dijo, bueno, también pidan moderación a quienes han lanzado ese misil. Es impredecible lo que va a pasar en las próximas horas, no digamos días, horas, con respecto a la represalia que seguramente va a tener como protagonista a Israel para vengar a estos 12 chicos que fueron asesinados con un misil que provino desde el sur del Líbano. Gracias, Jorge Bocio. En un ratito vamos a ir ampliando algunos otros temas. 7 de la mañana, 47 minutos. Bueno, rápido antes de la entrevista que tenemos, la reseña de los principales medios del mundo están indicando como fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro en Venezuela. Son muchos los diarios. Uno de los primeros medios en reseñar fue el The Washington Post, que señaló en su nota, según los principales exit polls, el candidato opositor Edmundo González Urrutia obtuvo el doble de votos. El medio agregó que se espera que la oposición impugne el resultado electoral anunciado por el órgano chavista. Y por supuesto está la portada de The New York Times. El diario destacó el anuncio de la CNE con el título "El autócrata venezolano se proclama vencedor de unas elecciones contaminadas". Ese es uno de los títulos. También, bueno, por supuesto son más, son los diarios del mundo. El periódico británico The Guardian reseñó que Nicolás Maduro fue declarado